Hola, buen día, nuevamente con ustedes en este su canal. ¡Vámonos! ¡Vámonos de pinta! El día de hoy con otra explicación fácil, iniciando una nueva práctica social del lenguaje, un nuevo proyecto de la asignatura de español que lleva por nombre Conocer una canción de los pueblos originarios de México. Pero antes de entrar en materia, les quiero solicitar su grandísimo favor de que nos ayuden a compartir nuestra página, vámonos de pinta, para poder llegar a más alumnos, a más compañeros docentes, a más personas y poderles ayudar en estas explicaciones de temas escolares. Entonces, vamos a compartir todos la página. Les encargo que nos regalen por ahí un like al terminar el video y sin más preámbulo, empecemos con nuestra práctica. Y vámonos, vámonos de pinta. Bien, la práctica social del lenguaje número 11, conocer una canción de los pueblos originarios de México. ¿Y cuál es la intención pedagógica o qué queremos aprender o realizar con el trabajo de este proyecto? Dice, el propósito de esta práctica social del lenguaje es que conozcas, que tú conozcas y aprecies, es decir, que valores la tradición oral de los pueblos originarios de México a través de canciones indígenas y expresiones literarias como la rima y las adivinanzas. Ok, entonces, vamos a conocer la tradición oral, las lenguas indígenas a través de canciones, a través de adivinanzas, ¿vale? Oh, lo que conozco, recuerden que esta sección de tu libro de español es para iniciar, para conocer, para darnos cuenta lo que ustedes ya saben de este tema. Por lo general, son introducciones muy cortas. Lo que conozco, México es un país multicultural, es decir, que tiene muchas tradiciones, muchas costumbres. Somos un país rico en lenguas, rico en religiones, rico en muchas cosas. Por eso somos multiculturales. Es decir, en él se mezcla una gran cantidad de culturas y, por supuesto, obviamente de lenguas. Muchas de ellas están en riesgo de desaparecer, ya que, debido a causas muy diversas, tienen cada día un menor número de hablantes. Sin embargo, es importante conocer sobre ellas, pues son parte del legado de nuestros antepasados. Recuerden ustedes que nuestro país fue poblado por diferentes grupos étnicos, por diferentes grupos que desarrollaron gran capacidad, como eran los mayas, como eran los aztecas, como eran los toltecas, como eran, etcétera. Y cada uno de ellos obviamente tenía su propio lenguaje, algunas cosas parecidas unos con los otros y que hasta nuestros días siguen perdurando. Bien, nos muestra un ejemplo de un verso, de un poema de Netzahualcóyotl, que a la letra dice, King ok tlamati no yoyo, Nick kaki incuicatl, Nick itla in Xochitl, Maca in Cuetlahuia in Tlalticap. Al fin lo siente mi corazón. Oigo un canto, veo una flor que jamás se marchite en la tierra. Netzahualcóyotl. Y recuerden que Netzahualcóyotl fue un gran poema, una gran persona que redactaba y disertaba poemas de la época más que nada antigua. Y este es un poema que no son como los de ahora. Ahora son más literales, muestran mayor metáfora, muestran palabras un poco a lo mejor distintas. Antes los poemas se referían a cosas naturales, a fenómenos naturales como las plantas, como el agua y a todo esto le encontraban belleza. Por eso es que los poemas de Netzahualcóyotl necesita uno leerlos reiteradas ocasiones para poder entenderlos.
¿Vale? Ok. Entonces, en este poema, yo te invito a que lo leas algunas veces y te des cuenta que encierra un significado de amor hacia la tierra, de amor hacia las cosas, ¿sale? Que en aquel momento, obviamente, existían. Las lenguas indígenas pertenecen a grupos lingüísticos muy amplios, o sea, es como tu familia, ¿sí? Tú perteneces a una familia muy amplia, está tu tío, tu abuelo, tu abuelito, tu abuelo materno, paterno, está tu sobrino, está tu tío abuelo, tú perteneces a una familia. Pues imagínate que tú también es como las lenguas pertenecen a grandes, a amplios grupos de familias, ¿sí? Y que se hablan en América desde hace mucho tiempo. Dice, su influencia en la construcción del español, que es nuestra lengua, que se habla en el continente es muy importante. Según datos del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, INALI, en México existen, vamos a grabarnos bien este dato que nos están dando, en México existen 68 lenguas indígenas. Es como 68 personas de tu familia, pero repartidas en 11 familias. Es decir, que dentro de tu familia existen 68 integrantes, algo así por el estilo. Entonces, 11 familias, 68 lenguas y 364 variantes de estas. Ok. Vamos a suponer que en tu comunidad existen 11 familias de personas, ¿sí? Están los García, están los Zapata, están los Rodríguez, están, los Guerrero, están diferentes, 11 familias diferentes. Obviamente, cada familia pues tiene varios integrantes. Ahora, imagínate que sumando las 11 familias, ¿sí? Los García son 5 personas, los Guerreros son 12 personas, los Zapata son 8 personas, los Rodríguez son 15 personas. Sumando todas esas personas, juntamos 68. Y esas 68 tienen primos en diferentes lugares. Ok. ¿Por qué uso esa connotación? Pues para que me puedan entender un poco. 11 familias de lenguas, 68 lenguas indígenas y 364 variantes, cosas parecidas a las lenguas que te menciono. Por ejemplo, la familia Yuto-Azteca, que es una familia muy grande de lenguas, pertenecen, además del náhuatl, el papago, el yaqui, el tarahumara, el pima, el mayo, el tepehuán, el cora y el huichol. Es decir, que dentro de esta familia de lenguas encontramos a todas estas lenguas dentro de ella. ¿Qué quiere decir? Que cada familia tiene muchas lenguas que la componen, ¿sale? Pero para que quede un poco más explicado, te voy a mostrar las siguientes imágenes. Bien, las lenguas indígenas en México. Fíjate bien en esta infografía que nos resume un poco de lo que se va a tratar este contenido. Riqueza en peligro de extinción. Se están terminando, estamos acabando con ellas. Los hablantes de estas lenguas, ¿sí? De las 68 lenguas y las 360 y tantos variantes, son 6.7 millones de mexicanos, ¿sí? De los 16 millones de indígenas que existen. ¿Qué quiere decir con esto? Que todas las personas que son indígenas, no todas hablan una lengua indígena y eso es tremendamente grave, ¿sí? Fíjate, existen 16 millones y solamente hablan 6.7. Quiere decir que 9.3 millones, siendo indígenas, no la hablan. Dice, las más utilizadas son el náhuatl con el 22.9%. Y luego dice el maya con el 11.5%, el mixteco con el 7.1%, el tzotzil con el 6.9%,
el zapoteca con el 6.3% y el tzotzil 6.2%. Entonces, si se dan cuenta, estas son las lenguas más utilizadas. Dice, actualmente en México se hablan 68 lenguas y 364 variantes, que ya lo habíamos conocido en el libro de texto. Ahora, lenguas en peligro de extinción. Fíjate las lenguas en peligro de extinción que existen o que hay. Te dice 64 variantes debido a que las hablan menos de 100 personas. Quiere decir que de las 364 variantes, 64 están en riesgo porque menos de 100 personas las hablan. Es decir, esas personas en algún momento van a dejar de existir, como es el ciclo natural de la vida, y van a dejar de hablarse esas variantes. Algo muy, muy, muy grave. Dice, con mayor riesgo de desaparecer. El quilgua, que se habla en Baja California. Otro riesgo de desaparecer, el chocholteco, que se habla en Oaxaca. El náhuatl, que se habla en Veracruz. Obviamente el náhuatl que se habla en otras partes, pues tiene muchos hablantes, pero la variante náhuatl que se habla en Veracruz es un riesgo latente de desaparecer. El diapaneca, que se habla en Tabasco. Y por último, el mocho, ¿sí? Que se habla por ahí en Guerrero. Entonces, son algunas de las 64 variantes que tienen riesgo de desaparecer porque se hablan poco. En el mundo hay 6,000 lenguas, sin embargo, 50% están en peligro de extinción, como para darnos una idea de lo que es la lengua indígena. ¿Por qué peligran? ¿Por qué las personas dejan de hablarlo? ¿Por qué las personas no lo difunden? Desaprobación social. Es decir, lamentablemente la idiosincrasia de aquí de nuestro país hace que las personas que hablan una lengua indígena, las demás personas las excluyan, las miren con poco respeto y lamentablemente critiquen la forma de hablar, inclusive hasta se burlan de ellas. Es una actitud muy desagradable, muy poco ética, muy poco respetuosa. Entonces es por eso que peligra. Entonces la persona pues decide mejor no hablarlo. Por migraciones, porque las personas obviamente se van de su lugar de origen a otro lado y obviamente en ese nuevo lugar tienen que hablar la lengua característica de ese espacio. Y la mezcla de lenguas, es decir, aquellas lenguas en las que llegan a tener influencia de otras y se va perdiendo la originalidad de cada una de las lenguas indígenas. Entonces, esos son algunos de los tantos riesgos por los cuales peligran nuestras lenguas indígenas. Ahora, las familias, ¿cómo están repartidas en nuestro país? Ahí están las 11 familias de lenguas indígenas y ahí tenemos la álgica, la yutonagua, la cochiminagua, la Miquelitón, la Seri, pues, la Otomangue, la Maya, la Totonaca, la Purépecha, que es la Tarasca, la Mixezoque, la Chontal de Oaxaca y la Ombeayuitz de Guave. Bien, aquí ustedes pueden observar cómo están repartidas y en qué lugares se hablan más. Y si nos vamos analizando desde el norte de nuestro país, nos daremos cuenta que aquí en Baja California Norte se habla lo que viene siendo la lengua cochimi-nahua, bueno, la familia lingüística, ¿verdad? Si nos vamos un poco más hacia el sur, nos damos cuenta que acá en Yucatán se habla la familia lingüística maya, con sus variantes y con sus lenguas características. Si nos vamos al centro de nuestro país, ¿sí? Pues en el centro de nuestro país, ustedes se darán cuenta que existe gran diversidad de lenguas indígenas, ¿sí? Porque son los lugares donde se establecieron aquellos pueblos en nuestros antepasados, ¿sí? Y por aquí, vean, en el estado de Chihuahua está una manchita donde se habla una lengua indígena
que es la álgica, que es aquella familia, la familia se llama álgica. La lengua indígena, acuérdense que en el estado de Chihuahua, nuestros compañeros, nuestros amigos, las personas que muchas veces distinguen mucho a México, que son los tarahumaras, hablan un lenguaje muy peculiar, muy respetuoso, y son personas que resaltan su estado con esta práctica de las lenguas indígenas. Entonces, aquí pues ustedes se pueden dar cuenta de la repartición que existe de las lenguas indígenas en cada uno de los estados de nuestra República Mexicana. Ok, observan ustedes también por aquí en el estado de Sonora, ¿sí? También existen algunas manchitas. Es decir, en los estados del norte, las lenguas indígenas tienen menor espacio de personas hablantes que en el centro y sur de nuestro país. Entonces, con esto nos podemos dar una idea de cómo las lenguas indígenas son parte importante, parte esencial de la vida actual de nuestro país. Bien, pues los invito con esta primera introducción a nuestro tema, que se investiguen, que traten de darse cuenta si alrededor de donde tú vives existe una persona o varias personas que hablan alguna lengua indígena. Recuerda que en cada comunidad que nosotros vivimos, pues existen muchas personas que vienen de otros lados a ofertar algunos servicios y que algunos de ellos pues hablen alguna lengua indígena, y mostrarles el respeto que requieren y que se merecen, porque engrandecen la cultura de nuestro país. Los invito a conocer esas lenguas indígenas y a tratar de comunicarnos algunas frases con ellas. Bien, sin otra cosa que tratar, chicos, les agradezco mucho su atención y les solicito nuevamente nos ayuden, se suscriban a nuestro canal y recuerden que el día de hoy los invito a todos a que vámonos de pinta.